Hola a todos. Este video es para aquellos estudiantes que están en fundamentos de programación con Java. Obviamente para algunos más que pudieran necesitarle, la idea es usar la clase Drawing Panel. Entonces para eso pues buscamos, por ejemplo, en su buscador de preferencia Drawing Panel Latest Version. Vamos a encontrar este enlace, por ejemplo. Y aquí donde dice You can always download the latest drawing panel from, entonces desde aquí damos clic a descargar nuestra última versión, la descargamos y desde BlueJ, que es la plataforma que estamos usando, creamos un nuevo ejemplo. Para eso vamos a hacer un ejemplo de un casi juego. Digo casi juego porque no es, digamos, la manera profesional de hacer un juego, pero vamos simplemente a aplicar algunos conceptos aquí. Venimos aquí a Edit, menú Edit, damos clic en adicionar una nueva clase y buscamos entonces la que acabamos de descargar, drawingpanel.java. Muy bien. Entonces sabemos que esta clase, como lo vimos en sesión anterior, esta clase nos va a ayudar a trabajar con gráficas de una manera un poco más sencilla. La otra forma es creando nuestra propia clase, heredando de JPanel, por ejemplo. Pero vimos que Drawing Panel pues era algo bastante sencillo de trabajar. Para eso voy a utilizar aquí, voy a crear una nueva clase, vamos a llamarla ejemplo mover rectángulo. Entonces nos va a crear nuestra nueva clase, damos doble clic y aquí voy a crear entonces unas variables. Vamos a llamar esta una public static int mi x para obtener las posiciones x, y del rectángulo de acuerdo a donde se vaya moviendo el mouse. La idea es que aquí podamos ejemplarizar cómo vamos a trabajar con los eventos dentro de la clase Drawing Panel. Voy a crear también una variable llamada myj. El ejemplo lo voy a hacer a través de una clase estática, o más bien sus métodos estáticos y también atributos estáticos. Voy a eliminar entonces este constructor y demás código que me trae BlueJ a la hora de crear esta clase. Para eso entonces voy a crear un método estático, vuelvo y repito, no vamos a crear nuevas instancias, simplemente lo vamos a ejecutar. Vamos a invocar sus métodos sin necesidad de instanciar una clase. Entonces eso es lo que es estático. Entonces un public static void, vamos a decirle que es el de empezar. Y voy a crear también, voy a tener la necesidad de crear aquí voy a crearme también un método estático también, y repito que lo va a poder usar sin necesidad de instanciar una clase, llamado dibujar o draw. Muy bien. Como vamos a trabajar con gráficos, recuerden que necesitamos invocar una librería llamada Java AWT, y por el momento vamos a invocarlas todas, ¿cierto? No es la mejor práctica, pero como estamos empezando, pues es bueno, digamos que es una forma rápida, simplemente dentro de todo el nombre de espacio o el paquete de AWT, pues vamos a poder encontrar las librerías suficientes para trabajar con los gráficos. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a crear nuestro panel. Entonces va a ser de una manera muy sencilla. Va a crear entonces un panel que va a ser como una especie de lienzo en el cual vamos a empezar a trabajar. Entonces invocamos a Drawing Panel, que es la clase que descargamos desde internet. Decimos entonces que vamos a crear un nuevo lienzo o una nueva ventana donde vamos a empezar a dibujar y que la vamos a tener un ancho de 800 y una altura de 600.
a ese panel vamos a decirle, aquí, panel vamos a darle un background, y el background que le vamos a asignar va a ser entonces blanco. Vamos a decirle white. Aquí está, muy bien. Vamos a decir que todo ese lienzo por detrás va a ser de color blanco. Entonces simplemente tenemos el lienzo. Ahora, ¿qué gráficos vamos a dibujar? Entonces para eso vamos a suponer que es como el cincel. Tenemos el lienzo, ahora el cincel va a ser entonces graphics, que este viene de la librería que invocamos ahora de java.awt. Graphics, vamos a llamarlo G, y vamos a decirle entonces a panel que nos getGraphics. Vamos a invocar este método getGraphics de panel para que entonces este pincel, por decirlo de alguna manera, pues sepa que va a empezar a dibujar es dentro de ese panel, dentro de ese lienzo que creamos ahora a partir de esta variable panel del tipo drawing panel. Y vamos a decir que este lápiz, ¿cierto? Va a ser de color, perdón, va a tener color negro. Y con eso pues ya vamos aquí adelantando. Muy bien. Con eso ya tenemos como nuestro lienzo y ya tenemos un lápiz, tratando de hacer pues como un símil de lo que haríamos en la vida real con una hoja de papel y un lápiz. De la hoja de papel sería panel y graphics sería como ese lápiz. Voy a hacer esto, como hacer un cuasi juego, voy a necesitar en los juegos algo muy común que llaman los frames, que van a ser frames por segundo, número de cuadros por segundo. Como cuando hacíamos antes en la escuela, en una esquina de un cuaderno, un papel, dibujamos un muñequito y en la siguiente hoja dibujamos otro muñequito en otra posición y luego en otra hoja el mismo muñequito en otra posición, y cuando movíamos todas esas hojas pues generábamos una especie de animación, ¿cierto? Una secuencia es un movimiento, es una secuencia, ¿cierto? De unas poses o unas posiciones. Entonces primero tengo mi mano hacia abajo, luego mi mano hacia arriba, y si muevo entonces esos cuadros pues va a estar la sensación de movimiento de que estoy moviendo mi mano hacia abajo y hacia arriba. Entonces para eso voy a declarar una variable entera llamada frame y otra llamada segundos. Generalmente los cuadros, por ejemplo, en una consola de juegos, pues pueden ser 60 veces por segundo o 30 cuadros por segundo, que sería muy poco, ¿cierto? Entonces, los cuadros van a ser, lo voy a hacer en este caso de 60 cuadros por segundo. Significaría entonces que aquí en BlueJ vamos a trabajar es en milisegundos. Un segundo sería 1000 milisegundos. Si yo trabajara 60 cuadros por segundo, significa que debería de estarse invocando o refrescándose la pantalla cada 16.66 milisegundos. Vamos a ver entonces qué vamos a hacer con eso. Entonces para eso voy a crear un ciclo mientras que se va a controlar a través de la variable segundos. Vamos a ejecutar solamente 10 segundos. Lo que vamos a hacer entonces es que cada vez que esto se ejecute va a realizar los siguientes elementos. Entonces digamos que aquí vamos a ejecutar como todo el ciclo del juego. Entonces lo que vamos a hacer es invocar el método clear de panel, que es que va a limpiar todo el lienzo. Recuerden que vamos a limpiar cada 16.66 milisegundos, vamos a limpiar y vamos a dibujar, vamos a limpiar y vamos a dibujar, con la idea de poder generar como esa sensación de movimiento, ¿cierto? Hagan de cuenta lo que ahorita decía en la escuela. En una hoja de papel hacíamos un muñequito con la mano arriba y en la siguiente hoja poníamos el mismo muñequito pero con la mano abajo. Entonces esos frames van a ser como el ejemplo de las hojas. Y cada hoja vamos a hacer un dibujo diferente y por eso va a haber una sensación de movimiento. Por eso necesitamos limpiar y volver a dibujar, limpiar y volver a dibujar.
Entonces vamos a limpiar y vamos a esperar unos milisegundos, ¿cierto? Entonces para eso panel tiene un método también llamado sleep, que va a esperar unos milisegundos y vamos a decirle que sea unos 17 milisegundos, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer es que esto va a invocar o vamos a incrementar a los frames y a uno durante este ciclo. Entonces él se va a repetir, pero vamos a decir que sí, frame 17, ¿cierto? Si ya van 17 cuadros es porque ya pasó un segundo, ¿cierto? Vamos a decir esto y lo vamos a hacer de esta manera. Entonces vamos a decir acá que a second, ¿cierto? Cuando ya pasen 17 cuadros, o sea 17 esperas de 17 milisegundos, vamos a decir que seconds, second más, ¿cierto? Vamos a ir incrementando los segundos. Entonces note que estamos invocando un ciclo y esperando 17 milisegundos. Cuando se hayan hecho esas esperas, 17, sí, son 17, sería 17, perdón, 60, aquí sería 60 veces. Cuando se haya hecho 60 cuadros es porque ya ha pasado un segundo, ¿cierto? Muy bien. Y vamos a esperar 17 milisegundos, así es. Muy bien. Con esto entonces vamos a controlar simplemente lo que van a ser los segundos. Porque voy a hacer que esta pantalla, pues el movimiento que vamos a hacer de un rectángulo se dé en unos tantos segundos. Entonces para ello voy a decir que Graphics tiene un método llamado drawString. Entonces en drawString es para yo colocar unas letras, en este caso quiero dibujar time, un tiempo, y vamos a decir que vamos a imprimir a segundos. Y lo vamos a imprimir en la posición X, que va a ser la posición horizontal. Entonces nuestra pantalla habíamos dicho que iba a ser de 800 por 600. Entonces vamos a ubicarlo en la posición 700 en X y 10 en Y. Entonces aquí vamos a dibujar esto y vamos a ver entonces qué sucede. Vamos a compilar, compila sin errores y vamos a ejecutarlo. Entonces vengo aquí, clic derecho, vamos a decir iniciar y aquí entonces vemos en nuestra pantalla, ¿cierto? Se está borrando y se está dibujando. Entonces estoy contando segundos, 7, 8, 9. Entonces cuando ya terminaron los 10 segundos, entonces allí termina, ¿cierto? Deja de ejecutarse, pero vieron que se estuvo borrando y se estuvo entonces incrementando la variable segundo. Esto como para hacer un control de esta. Muy bien, volvamos aquí al código. Aquí menor o igual a 10 segundos. Muy bien. Ahora, eso simplemente como para saber que esto se va a estar ejecutando, que sí se está ejecutando los 10 segundos. Muy bien. Ahora, lo que voy a invocar es a un nuevo método que se va a llamar a dibujar. Y a dibujar le vamos a mandar entonces, bueno, todavía no hemos creado a dibujar, que es el que está aquí abajo. Dibujar va a recibir unos gráficos. Vamos a llamar esa variable graphics y vamos a decir que vamos a recibir una variable entera x y una variable entera y. Y con este lo que vamos a hacer es a dibujar al rectángulo. Entonces este señor lo único que va a hacer es decir, bueno, graphics por favor dibuje, llene un rectángulo. Entonces, ¿en qué posición x, y? Entonces en la x que me manden y en la y que me manden. Voy a dibujar un rectángulo y lo voy a dibujar de un tamaño de unos 100 de ancho y de unos 50 de alto. Muy bien.
Y eso es todo, ¿cierto? Le estamos invocando a este señor. Y aquí dentro de nuestro ciclo, que se va a repetir muchísimas veces, invocamos entonces ahora a draw, ¿cierto? De hecho, vamos a hacerlo primero fuera del ciclo. Vamos a decir a él aquí, dibújeme el rectángulo. Entonces invocamos a draw. Dibújeme el rectángulo, por favor. Para eso le voy a mandar los gráficos, que son los gráficos que, o el pincel o el lápiz que pertenece a este lienzo. Vamos a decir que le vamos a mandar ese lápiz. Y necesitamos que lo dibuje, por favor, en X, más o menos en una posición 350, porque dije que el ancho era de 100, entonces va a ir desde 350 a 450. Y que vaya en la posición es 800 por 600, entonces en alto puede ser 550. Y a partir de 550 él dibuja 50, que era el tamaño de ese rectángulo. Dijimos va a ser un ancho de 100 y un alto de 50. Entonces si empiezas de 550 en el alto, dibujar 50 iría hasta 600, que es el tamaño de nuestra pantalla. Muy bien, te lo dibuje aquí y todavía no empiece a detectar nada, entonces por favor duérmase también aquí antes de empezar este ciclo, que es el que va a controlar los frames. Duérmase un segundo, espere un segundo, 1000 milisegundos. Ahora, para que él se mueva, ¿cierto? Él se va a dibujar, vamos a ejecutar. Entonces él aquí se va a dibujar, clic derecho, start, iniciar. Entonces aquí él se me empezó en la otra pantalla, antes que empiece aquí entonces él llega aquí y se dibuja. Bueno, vamos a tenerle un poquito más de tiempo para que ustedes lo puedan ver. Aquí voy a ponerle que se duerma unos 3 segundos, por favor, porque se me ejecuta en la otra pantalla y mientras que yo lo llevo, esta pantalla que es la que estoy compartiendo, entonces desaparece. Entonces aquí está, estaba aquí abajo, vamos a volverlo a ejecutar de nuevo. Ups, está todavía ejecutando. Ahora sí, lo traigo aquí, ahí está. Y va a esperar hasta unos 3 segundos y se me desaparece. Se me desaparece porque no le estoy diciendo en X, Y cuál. Aquí él se está limpiando, ¿cierto? Espera 3 segundos, luego entra este ciclo y este ciclo dice que lo limpie y ya. Entonces al limpiar no se vuelve a dibujar este rectángulo, sino que se empieza a dibujar lo que esté, o empieza a ejecutar lo que está dentro de este ciclo. ¿Qué dice este ciclo? Límpieme. A cada vez que haya una iteración, limpie la pantalla y dibuje time. Pero en ningún momento estoy diciendo que dibuje otra vez el rectángulo, por eso desaparece. Eso lo vamos a corregir acá y vamos a decir entonces que por favor dibuje el rectángulo, utilice este lápiz. ¿En qué posición? Ahora quiero que sea en la posición MyX, que es la que vamos a empezar a mover. Y en Y siempre va a ser la misma posición para nuestro ejemplo. Ahora, MyX en estos momentos es 0. ¿Cierto? Es una variable que declaramos aquí. No se ha inicializado en nada. Vamos de hecho a decir aquí que se inicialice MyX igual a 0. Vamos a ver de nuevo lo que va a ocurrir. Y es lo siguiente. Entonces doy clic derecho, inicio. Él empieza aquí, espera los 3 segundos y se va a X a 0, ¿cierto? Entonces ahora se está redibujando otra vez, se está limpiando y se está redibujando, o no desaparece porque yo lo estoy dibujando dentro del ciclo, ¿cierto? Ahorita se me desaparecía, ¿por qué? Porque dentro del ciclo decía limpie el lienzo y dibuje simplemente el tiempo, pero no dibujaba el rectángulo. Ahora se está dibujando el rectángulo, solamente que le estamos diciendo que en una posición siempre 0, entonces se movió. MyX es 0. Ahora lo que vamos a hacer es que de acuerdo a la posición del mouse vamos a mover entonces a ese rectángulo. Para eso vamos a crear, aquí vamos a invocar a un método llamado onMouseMove, que
dentro de él, ¿cierto? Recuerden que panel es del tipo drawing panel. Y dentro de drawing panel, pues hay un método llamado onMouseMove, que si miramos la implementación, ¿cierto? De onMouseMove, vamos a buscarlo aquí, esta es onMouseMove. Buscarlo, aquí está la implementación de la clase que descargamos ahora. Él está entonces implementando un manejador de eventos y está escuchando, ¿cierto? Va a escuchar unos eventos. En este caso, yo le estoy diciendo, venga, con mouse move, escuche hagan, por favor, regístreme a este evento de un mouse move. Y esto es lo que llamamos una expresión, una función lambda. Y yo estoy diciendo, cada vez que haya un mouse move, ejecute lo siguiente, ¿cierto? Entonces él va y ejecuta este código en el evento mouse move. Entonces le estamos diciendo, vea, necesito que trabaje con dos variables X y Y, que van a ser las posiciones X y Y del mouse en el momento en que se esté moviendo. Y por favor, asígnemele a mi variable myX lo que tiene, ¿cierto? La posición X del mouse. Y a la variable my entonces le mandamos o my x, entonces a my por favor llévele la posición Y del mouse. Entonces aquí simplemente estamos diciendo del evento mouse move, por favor yo necesito simplemente a X y Y, las posiciones X, Y del mouse. Y cada vez que se ejecuta este evento, por favor llévele la posición X a myX y la posición Y del mouse a la variable my, que son variables estáticas que yo tengo que declarar aquí. ¿Por qué son estáticas? Porque estos métodos son estáticos, ¿cierto? Tanto draw como start son estáticos, entonces si yo quiero usar esas variables dentro de una expresión lambda, deben de ser declaradas también como estáticas, si la expresión lambda está dentro de un método estático. Muy bien, entonces con esto, repito entonces, cuando se le dispare el evento mouse move, solamente quiero usar a X y Y, ¿cierto? La posición X y Y del mouse. Entonces simplemente lo que tenga la posición X del mouse, lléveselo a una variable llamada myX. Y lo que tenga la posición Y del mouse, por favor entréguese una variable llamada my o myX y my pues en inglés. Entonces aquí ahora myX no siempre va a ser 0, como lo teníamos aquí. Entonces ya sino ahora él sí va a estar, se nos va a mover a izquierda o a derecha. Noten que yo no dije que se dibujara el rectángulo. Recuerden que el método draw dibuja un rectángulo en una posición X, Y, en un tamaño de ancho de 100 y un alto de 50. Pero noten que le estoy diciendo que simplemente considere que myX es lo que va a ser variable, mientras que el Y, la posición Y, esa siempre va a ser en 550, porque yo quiero que el rectángulo solamente se mueva a la derecha o a la izquierda, no quiero que se mueva hacia arriba o hacia abajo, que siempre va a mantener esta misma posición. Y este myX va a depender de lo que sucede aquí cuando se mueva el mouse. Vamos a ver entonces si nos funciona de manera correcta. Entonces vamos a compilar, volvemos acá y decimos que por favor ejecute. Empieza aquí entonces y noten que a donde mueva el mouse se nos va a mover nuestro rectángulo, y eso pues sería como todo el ejemplo de cómo invocamos los eventos dentro de la clase drawing panel. Ahora entonces ya se cumplieron los 10 segundos, pues ya deja de ejecutarse ese ciclo, porque ya quien controla el ciclo ya está, esta condición ya es falsa, ¿cierto? Ya llegamos a 10, ya es más de 10, entonces ya sale este ciclo y termina entonces de ejecutarse, ¿cierto? Y el ciclo termina y se acaba entonces este método que invocamos de start. Ahora lo ideal, ¿cierto?, es que ustedes puedan, a partir de esto, de los conocimientos que conocen, puedan hacer una especie de casi juego, ¿cierto?, en el cual, por ejemplo, aquí tenemos un lápiz
Entonces en la parte inferior pues vamos a tener a un rectángulo. Dibujemos un rectángulo también encima de él. Este rectángulo, estos dos se van a mover a izquierda o a derecha, como acabamos de ver ahí. Yo moví uno, ustedes van a hacer que se muevan estos dos. Que cuando presionen clic, según en la posición en la que se encuentre este rectángulo, se dibuje un óvalo y ese óvalo se pueda mover entonces hacia arriba, como si estuviéramos disparando desde un cañón una bala, ¿cierto? Un misil. Entonces se van a mover izquierda o a derecha y cuando presionen clic con el mouse, desde esa posición en la que se encuentra en ese momento el rectángulo debe empezar a salir un óvalo que se dirige hacia arriba. Ese sería pues como el trabajo que ustedes desarrollarían a partir de estos métodos que acabamos de ver aquí, de esta funcionalidad. Entonces espero que este video les haya servido para aclarar un poco cómo funciona la clase Drawing Panel. Dentro de Drawing Panel entonces usamos dos métodos que fue el Draw String para dibujar letras y también utilizamos el de llenar rectángulo. Y vimos algunos métodos también del panel. Entonces, lo hicimos desde Graphics. Utilizamos Drawing, de Graphics utilizamos el Draw String y utilizamos el Fill Rectangle. Y de Panel, de Drawing Panel, usamos entonces a Set Background, que es para colocar el color de fondo. Utilizamos el método Sleeve para decir que se detenga una cantidad de milisegundos. Y utilizamos también el Clear. Y usamos el evento Mouse Move, cómo trabajar los eventos dentro que tienen disponibles la clase Drawing Panel que descargamos de internet como guía del libro. Espero que les haya servido esta pequeña explicación y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.